Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a otra edición del Seminario de Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa de la Universidad Católica. Y en este momento, ocasión, tenemos el placer de contar con el profesor Jaime Miranda, quien es profesor asociado y director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El profesor Miranda es doctor en Sistemas de Ingeniería, magíster en Gestión de Operaciones, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como director del Departamento de Control, Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En 2016 fue el presidente de la ALIO y también fue presidente durante 4 años consecutivamente del Instituto Chileno de Investigación Operativa. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de enfoques de solución analítico y basado en investigación de operaciones y machine learning. Y ahora nos va a presentar un trabajo de investigación que ha realizado un enfoque analítico para la planificación de infraestructura en una institución de educación superior. Muchas gracias, Jaime, por tu tiempo. Adelante, todo tuyo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro, por hacerme participar en este seminario. Aprovecho también de saludar a Jorge, que con él compartimos bastante en el directorio del ICHIO. Cuando me tocó ser presidente, él fue parte también del directorio, así que me siento muy entre amigos, así que voy a comenzar con la presentación. Lo que les vengo a mostrar es un trabajo que hemos ido desarrollando en conjunto con algunos estudiantes de la Facultad de Economía, que busca resolver un problema que es bien interesante dentro de las universidades. ¿Sí? Ahora que me toca, estoy en el rol de director, me ha tocado ver lo complejo que muchas veces es hacer rendir la infraestructura, sobre todo cuando tenemos distintos tipos de programas educativos, ¿no es cierto?, que van desde el pregrado, el posgrado y la educación ejecutiva. En general, estos problemas, lo que he visto más en la literatura, busca resolver problemas más de corto plazo, en el sentido de que lo que uno hace generalmente es programar actividades, ¿no es cierto?, con la infraestructura que yo tengo disponible. Lo que nosotros vamos a discutir ahora es un enfoque pensado un poco en resolver un problema un poquito distinto. Está pensado, ¿no es cierto?, en la planificación de infraestructura de mediano y de largo plazo. Y por ende, el problema se hace mucho más interesante porque claramente cuando uno se planifica en el largo plazo, uno no conoce con certeza toda la información y de alguna manera uno tiene que incorporar elementos que te permitan predecir cosas, que te permitan simular escenarios futuros, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera bajar la incertidumbre a la hora de tomar decisiones de infraestructura. Generalmente las decisiones de infraestructura son decisiones importantes en las universidades, en las facultades, porque involucran muchos recursos. Tomar estas decisiones de manera equivocada también genera problemas dentro del contexto de la calidad del servicio, o derechamente nos pega fuertemente en los costos. La presentación la tengo estructurada de esta manera. Voy a comenzar con una pequeña introducción para poder de alguna manera contextualizar el problema y la relación que tiene la investigación de operaciones, particularmente dentro del contexto de la planificación, de la programación de actividades dentro de una universidad. Seguramente, bueno, los que están asistiendo al seminario han vivido, ¿no es cierto?, muchas veces las ineficiencias o los problemas que causa el no programar de manera adecuada las actividades. Uno como profesor, ¿no es cierto?, a veces no tiene la sala adecuada o derechamente como estudiante las cosas topan y por ende no puedo tomar los cursos que yo deseo. En general, después de eso nos vamos a ir a algo un poquito más particular, en donde voy a describir un poquito el problema, ¿no es cierto?, de planificación, en donde se van a introducir algunos elementos que son claramente de corte más aleatorio, en el sentido de que no conozco con certeza toda la información. Por ejemplo, tengo que pronosticar demanda, tengo que entender, por ejemplo, cómo los estudiantes se mueven en las mallas en el tiempo, hacer un pequeño estudio de cómo, ¿no es cierto?, se interactúan los requerimientos de los cursos con la infraestructura. En la descripción del problema, en este caso, la línea que estoy desarrollando en este trabajo es darle una perspectiva mucho más financiera al problema. Claramente cuando uno
trata de evaluar este tipo de cosas. Seguramente ustedes en los cursos de investigación de operaciones, gran parte de las problemáticas nacen desde las empresas, por ende uno generalmente ve cómo, ¿no es cierto?, los modelos de optimización siempre tienen una componente financiera, una minimización de costos, una maximización de utilidades, pero cuando uno entra dentro del contexto de las universidades, sobre todo en temas más de corto plazo, cuesta un poquito más cuantificar los problemas o las ineficiencias que yo quiero evitar, ¿de acuerdo? Porque es claro que cuando estamos hablando de la programación, por ejemplo, de los cursos de una facultad, es difícil evaluar económicamente, por ejemplo, cuál es el costo que tiene para un estudiante, por ejemplo, es que existe un tope, cuál es el costo, ¿no es cierto?, o en términos económicos de no llenar una sala de clase, ¿no es cierto?, y tener un par de asientos vacíos. Ese tipo de cosas que claramente uno las puede estudiar en otras áreas, como por ejemplo las aerolíneas, ¿no es cierto?, cuando uno analiza el problema de la fijación de precios. Acá nosotros tenemos algo parecido, en el sentido de que la sala de clase, ¿no es cierto?, es un recurso escaso y de alguna forma nosotros como administradores tratamos de hacer el uso de la forma más eficiente posible. Después de eso me voy a meter un poco al tema del enfoque de solución, que es una cuestión que la estamos desarrollando en la facultad. Esto también nace por una necesidad, ¿de acuerdo? En el sentido de que el crecimiento de infraestructura no siempre está alineado, ¿no es cierto?, con los requerimientos de los cursos o con los requerimientos de los profesores, y por ende, para nosotros este trabajo se ha transformado en algo interesante, en algo importante, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en la administración de una facultad, en la administración de la infraestructura de una universidad. El enfoque de solución claramente mezcla cuestiones que seguramente ustedes han estudiado en los cursos, cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con modelos de predicción, cosas relacionadas, ¿no es cierto?, a investigación de operaciones, modelos de optimización entera, cosas que de alguna forma en esta presentación me gustaría mostrar una aplicación, ¿no es cierto?, que busca de alguna forma soportar las decisiones que muchas veces toman los decanos, que muchas veces están metidos, ¿no es cierto?, los directores o derechamente los vicedecanos. El enfoque de solución busca mezclar dos mundos que son interesantes por sí solos, ¿no es cierto? El mundo de los modelos predictivos. En esta lógica hay muchas cosas que yo necesito saber a la hora de planificar la capacidad de infraestructura en una universidad, como por ejemplo los pronósticos de demanda, ¿no es cierto? Cómo la demanda se va a ir comportando en el tiempo. Tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, el número de estudiantes que postulan a las carreras, generalmente en las facultades con mayor demanda, es algo que de alguna manera uno podría quizás asumir de que la demanda es más o menos infinita, en el sentido de que, por ejemplo, en nuestra facultad entran del orden de 700 estudiantes, por ejemplo, y podríamos llegar a tener más de 5.000 postulaciones. Bueno, entonces, uno podría asumir de que si uno abre la llave, ¿no es cierto?, entran más estudiantes. Si uno lo ve desde una perspectiva financiera, uno podría pensar en el P por Q, ¿no es cierto?, mientras más grande es el P, más grande es el ingreso, pero es claro que si nosotros nos focalizamos netamente en el aspecto más financiero, vamos a dejar, ¿no es cierto?, de lado la calidad de servicio y muchas veces la misión que tiene la universidad. Este trabajo busca también mostrar de manera más empírica algunos hallazgos que nosotros tuvimos respecto a ciertas restricciones que existen dentro de las universidades, cuestiones que tienen que ver con docencia, por ejemplo, asignaciones de clases o de cursos a ciertas salas particulares. Nosotros en la facultad tenemos algunos cursos que son de casos, por ejemplo, y necesitan salas del tipo herradura, pero no obstante también podrían usar otro tipo de salas. Entonces, una de las preguntas que quisimos analizar en este trabajo es cuál es el impacto de ser tan estricto a la hora de definir una asignación entre cursos y salas. Otra cosa que también de alguna manera queríamos evaluar tenía que ver con un tema que atañe un poquito más a los profesores respecto a sus disponibilidades horarias. Nosotros, al igual que la Universidad Católica, tenemos profesores con jornada completa, ¿no es cierto?, que son profesores que realizan investigación, que tienen una carga académica, ¿no es cierto?, de investigación y de docencia. Y lo que nosotros acá también tratamos de evaluar fue cuál es el impacto de tener tan pocas disponibilidades. No sé si ocurrirá en todos los sitios, pero a veces nosotros cuando solicitamos una disponibilidad para dictar un curso, a veces nos dan pocas. Entonces,
ese efecto de tener poca disponibilidad para poder dictar tus clases, nosotros lo queríamos evaluar en términos económicos, en términos de infraestructura. O sea, una pregunta súper simple. ¿Cuánto me cuesta a mí ser tan restrictivo a la hora de tener, ¿no es cierto?, de alguna manera, disponibilidades horarias reducidas? Y otro aspecto que también nosotros de alguna manera quisimos incorporar dentro de este trabajo era evaluar, ¿no es cierto?, cuál es el impacto que tiene el hecho de estructurar o no estructurar los horarios de los cursos. O sea, cuando yo tengo un curso que tiene 2 sesiones por semana, existen varias formas de poder programarlo, desde 2 bloques seguidos hasta 2 bloques en días distintos. Nosotros dentro de la facultad tenemos una estructura en donde los cursos, gran parte de ellos son de dos módulos por semana, y eso nos ha llevado a tener los cursos los días lunes, miércoles, martes y jueves como única opción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de analizar acá es ver cuál es el impacto de tener un poquito más de flexibilidad a la hora de definir cuáles son las combinaciones o pares de días que nosotros permitimos para programar nuestros cursos. Si se fijan, todos estos elementos, de alguna forma, que vienen muchas veces, no derechamente como requerimiento, ¿no es cierto?, desde la administración, sino que a veces vienen desde la misma práctica, nosotros queríamos evaluarlos y ver si es que evaluándolos y desarrollando un enfoque cuantitativo, era posible estimar cuál es el costo de cada uno de estos escenarios. Y finalmente, bueno, voy a plasmar algunas conclusiones del trabajo y algunas cosas que tienen que ver con el trabajo futuro, porque este es un trabajo que está ongoing, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Está siendo desarrollado hoy, y de alguna forma lo que nosotros buscamos con esto es tratar de ver cuáles son las extensiones de este trabajo, cuáles son, ¿no es cierto?, los caminos a seguir, y cómo de alguna manera podríamos en algún momento quizás interactuar y desarrollar algún trabajo conjunto con algunos de ustedes que les interese este tema. Generalmente cuando uno habla de la unión entre la investigación de operaciones y las universidades, no solamente desde la perspectiva de la investigación, la investigación de operaciones ha soportado una enorme cantidad de decisiones dentro de las universidades. Las cosas más clásicas van por el lado de la programación de cursos, la programación de salas, la programación de exámenes, ¿no es cierto? Pero esto se ha ido extendiendo en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en la facultad ahora diseñamos un sistema basado en modelos de optimización que busca, por ejemplo, generar las agendas de los estudiantes cuando tienen que tomar estas prácticas profesionales. Nosotros hacemos 2 o 3 veces al año ferias, ¿no es cierto? Y estas ferias requieren un agendamiento. Nosotros hemos tratado de incorporar dentro de la facultad en varias partes modelos de investigación de operaciones para predecir demanda, para programar cursos, para programar los exámenes, para definir, en este caso, que lo que les voy a presentar es un trabajo que está basado en la planificación de la infraestructura. Ahora, el crecimiento claramente de infraestructura va de la mano con el crecimiento de las matrículas. Acá uno podría, ¿no es cierto?, esta es una de las cosas que yo la propongo como al final, ¿no?, que es incorporar esto, una función de utilidad dentro del contexto de la universidad, porque uno de alguna forma sabe que existen algunas carreras que son más intensivas en el uso de recursos y otras que no tanto, ¿sí? Y por ende, las proyecciones del número de estudiantes dentro de la proyección en el tiempo es un elemento importante a considerar, porque en la práctica no lo conozco con certeza, tengo una historia, ¿no es cierto? Tengo una historia respecto a cómo le ha ido, ¿no es cierto?, las distintas unidades con respecto a los estudiantes, pero la pregunta es cómo este conjunto de estudiantes, ¿no es cierto?, de distintas disciplinas va creciendo en el tiempo y cómo nosotros nos hacemos cargo de ese crecimiento. Claramente cuando uno habla de las decisiones de carácter de planificación, son decisiones de carácter estratégico, de alguna forma tienen un impacto fuerte porque nos pega fuertemente en los recursos económicos. O sea, la construcción de un edificio o la compra de un edificio puede costar miles de millones de pesos, ¿no es cierto? Y por ende, el equivocarse o generar un diseño no adecuado a la demanda es algo que realmente para nosotros se está transformando en un hito fundamental. Dentro de la administración, cuando uno habla de la administración de infraestructura, uno puede separar los problemas, esta es una manera, ¿no es cierto?, pensando en problemas que son de corto plazo, en donde lo que yo hago en la práctica es tratar de administrar de la mejor manera la infraestructura existente, o sea, las salas que tengo hoy, cómo las puedo ocupar, ¿no es cierto?, de la manera más eficiente posible. Y lo que uno observa es que
Los problemas de corto plazo generalmente están relacionados a la administración de cursos, ¿no es cierto?, programación de cursos, actividades, tutorías, ayudantías, ¿no es cierto?, y particularmente los exámenes. En este ámbito, en la facultad, por ejemplo, nosotros diseñamos un sistema computacional que lo llevamos utilizando cerca de 10 años, sí, más o menos como 10 años que llevamos utilizando un software que tiene un modelo de programación matemática, un modelo que viene desde la investigación de operaciones, y que llevan usando el secretario estuvo del orden de entre 8 y 10 años para resolver este problema. Ese sistema fue desarrollado, imagínense, en unos 2 años más o menos que estuvimos desarrollándolo, pensando un poco en el crecimiento. Generalmente el crecimiento no siempre obedece solamente a necesidades del pregrado. A veces nosotros como facultad queremos crecer en el posgrado, queremos crecer en la educación ejecutiva. Por ende, el recurso de salas de clase hoy en ese momento, ¿no es cierto?, era bastante fuerte. Claramente hoy estamos en pandemia y estamos haciendo todo online, la restricción de salas de clase baja, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando volvamos nuevamente a tener clases presenciales y actividades en la facultad, el mundo cambió. Seguramente hoy en día la capacidad de las salas va a ser mucho más reducida. O sea, si yo tenía antes una sala de 100 personas, ¿cierto?, 100 asientos, ahora con el tema del distanciamiento social, esa sala quizás no va a ser de 100, sino que va a ser de 50 o menos. Por ende, el recurso sala de clase se va a hacer más escaso y por ende los enfoques basados en programación matemática se hacen cada vez más necesarios. Ahora, este problema de corto plazo lo menciono porque de alguna forma el enfoque que les voy a presentar tiene como parte de esta problemática un modelo de optimización que incorpora ciertos elementos que son importantes en el corto plazo. ¿De acuerdo? O sea, si yo me quiero planificar respecto a la infraestructura, ¿no es cierto?, en el tiempo, no me tengo que olvidar de que existen mallas, no me tengo que olvidar de que existen algunas condiciones operativas de corto plazo que tienen un impacto a la hora de planificar la capacidad de largo plazo. Respecto del largo plazo, lo que nosotros vamos, que es como el centro de análisis, nosotros vamos a revisar de alguna manera cómo planificar el crecimiento en el tiempo. Sin lugar a dudas, dado que la decisión la tomo hoy, con la información histórica, sin conocer el futuro, me tengo que pronosticar de alguna manera la demanda, ¿no es cierto?, cómo se comporta la demanda de matriculados en el tiempo, y otra cuestión que también es interesante, que tiene que ver con entender y modelar cómo los estudiantes evolucionan en las mallas curriculares. ¿De acuerdo? Es claro que dentro de una universidad, dentro de una facultad, existen distintas carreras, cada carrera tiene una estructura que está asociada a una malla, ¿no es cierto?, y cada malla tiene desde requisitos, cosas que se comparten. Nosotros en la facultad tenemos, ¿no es cierto?, al igual que ustedes, cursos comunes que vienen de muchas carreras, ¿no es cierto?, y eso hace que a la hora de programar y definir qué es lo mejor que puedo hacer, se haga un trabajo relativamente complejo, ¿sí? Uno tiene que entender, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con las reprobaciones, claramente. O sea, esto no es un flujo continuo de estudiantes que pasan por las mallas, sino que hay un porcentaje de estudiantes que reprueba y eso hace que muchas veces los cursos también aumenten en tamaño. La planificación del crecimiento es una cuestión que se ha ido estudiando hasta el 2018. Salió uno de los primeros artículos que trata este tema particularmente. Generalmente la gente que trabajaba en esta área estaba mucho más focalizada en resolver problemas más de corto plazo. En el 2018 salió un artículo muy bueno en el eJournal que hablaba un poquito de esto, de cómo planificar de alguna forma el crecimiento. En este trabajo se muestra un modelo matemático bastante simple. Este trabajo se focaliza un poquito más en temas más, por llamarlo de alguna manera, numéricos, ¿sí? y más metodológicos, más que resolver el problema práctico, ¿no es cierto? Pero mostraba ciertos lineamientos respecto a formas de actuar. ¿Cuáles son los modelos clásicos cuando yo quiero planificar capacidad? Yo quiero minimizar el número de salas, quiero minimizar una función de costo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Dentro de este contexto, ellos hablan de que existen 3 elementos que son importantes cuando uno planifica capacidad en el tiempo en una universidad. Uno habla de la agilidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la velocidad con que la institución responde ante cambios inesperados, ¿cierto? O sea, yo me puedo planificar todo lo que yo quiera, pero seguramente, ¿no es cierto?, en febrero del año pasado nadie pensaba que íbamos a tener una pandemia como la que tenemos hoy, y la tuvimos que asumir, ¿no es cierto?, y de alguna manera responder de manera rápida frente a cambios inesperados en la programación de cursos. Otro tema que también es importante tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto? Quizás de repente cuando uno habla de calidad del servicio,
suena como raro dentro de una universidad, pero eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de dar, una calidad, y apunta a qué tan buena es la programación de cursos. O sea, yo puedo evaluar sobre la base de indicadores qué tan buena es la programación de cursos para el semestre 1, 2, 3, N. ¿De acuerdo? Generalmente, el tema de la calidad se evalúa, por ejemplo, en términos de los topes horarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los topes horarios que tienen los estudiantes? Una programación con muchos topes horarios es una programación mala para los estudiantes, ¿no es cierto? O cuestiones que tienen que ver quizás con algunos requerimientos, como por ejemplo, tener pocas ventanas horarias. ¿Sí? O sea, uno podría pensar de que un horario malo es un horario en donde yo tengo una clase en el módulo 1 y la segunda clase la tengo en el módulo 8, teniendo una laguna entre el 1 y el 8. ¿Sí? Todo este tipo de cuestiones apunta, ¿no es cierto?, a la agilidad. Y el último punto que tiene que ver con el costo es, de alguna forma, es la primera pata de este trabajo. Este trabajo, como les comenté, está en vías de desarrollo, y el primer punto que nosotros evaluamos tenía que ver principalmente con los costos, y es donde yo me voy a centrar, que apunta a cómo nosotros como administradores, ¿no es cierto?, mejoramos la eficiencia en la administración de los recursos de infraestructura y ver cuál es el costo de las distintas políticas que nosotros implementamos. Ahora, cuando uno dice, bueno, estas cosas, ¿qué ocurre si es que me equivoco? ¿Qué ocurre si es que planifico de mala forma? Esta es una cuestión que nosotros la hemos vivido en la facultad, ¿no es cierto? Hace tiempo atrás nosotros decidimos aumentar el número de matrículas de pregrado y eso generó problemas en muchos ámbitos, no solamente en las salas, porque en las salas estábamos un poquito mejor, pero en algún momento empezó a explotar el casino, empezó a explotar las áreas verdes, empezó a explotar la biblioteca, ¿no es cierto? Porque el número de estudiantes estaba creciendo y la infraestructura no. Eso genera, de alguna manera, un tremendo, ¿no es cierto?, un tremendo problema dentro del contexto de la planificación. Ahora, si yo lo veo desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de la de la sobreestimación de la demanda, con la subestimación, ¿no es cierto?, o sea que yo construyo o tengo una infraestructura menor que la demanda, generalmente lo que termina ocurriendo que está direccionado principalmente a la disminución de la calidad del servicio. O sea, claramente voy a estar con todo lleno, ¿no es cierto?, la calidad del servicio de los estudiantes va a bajar por el hacinamiento. En algunos casos ocurre que falta un espacio adecuado, o sea, yo tengo un curso que requiere una sala particular, ¿no es cierto?, y lamentablemente no le puedo dar la sala y le tengo que dar otra. Esto nos ha pasado bastantes veces. O sea, yo tengo un curso de caso y no tengo una sala para darle en ese momento y le doy un laboratorio. Y claro, están los tipos sentados, pero tienen una pantalla que no pueden utilizar, no pueden escribir porque tienen el computador. Existen una serie de problemas que apuntan a que el espacio no es adecuado, dadas las características que requiere el curso. Y en caso extremo, esto también puede ocurrir, ¿no es cierto? O sea, que yo me planifique mal, tenga que dar un curso, ¿sí? Y de alguna forma la infraestructura no me da, y esto también nos ha pasado, en el sentido de que hemos tenido que salir a arrendar salas de clase externas o utilizar horarios que son realmente horarios no adecuados. Este tipo de cuestiones, ahora en la pandemia también la vivimos, ¿no? O sea, en algún momento evaluamos hasta hacer clases, ¿no es cierto?, sábados, domingos, prácticamente 24/7. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el impacto económico? ¿No es cierto? Porque hay muchas cosas acá que apuntan a la calidad del servicio, apuntan al hacinamiento, apuntan a no entregar los requerimientos que el curso necesita. Ahora, de la otra forma, ¿no es cierto?, supongamos que ahora tengo una infraestructura mucho mayor, ahí ya el problema nos empieza a pegar en otra dimensión. Quizás no es la calidad del servicio, quizás no es el hacinamiento, pero sí va a ser particularmente los altos costos de inversión. O sea, si yo construyo un edificio muy grande, ¿no es cierto?, que sobrepase por mucho la demanda, seguramente voy a tener una tremenda capacidad ociosa, costos de operación altos, ¿no es cierto?, y costos de mantención altos respecto de la infraestructura. Por ende, eso también es malo. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de discutir y estudiar es cómo, de alguna manera, encontrar un enfoque que me permita, ¿no es cierto?, desarrollar, ¿no es cierto?, una idea sobre la base de un enfoque cuantitativo que me permita planificar el crecimiento de la infraestructura en el tiempo. ¿Cuáles son los elementos financieros? Acá hay algunas cosas que son interesantes. Existen costos directos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los arriendos de sala, la contratación de servicios de aseo, la seguridad. Los costos de administración también son relevantes. Recuerden que esta cuestión cada vez va creciendo en el tiempo. La infraestructura, los gastos de servicios básicos, las depreciaciones, que también este es otro tema. Los costos de inversión, los costos de capital. Esto también, el costo de capital fue algo que nos costó un poco poder estimarlo, ¿verdad? Porque
universidades en Chile no se transan en la bolsa, por ende cuesta calcular la tasa de retorno, ¿no es cierto?, del capital. Ocupamos un modelo para poder estimar esto y generar un pequeño proxy. Y el valor residual, que también es otra cuestión que es importante, que es cuál es el valor de mercado o el valor contable o los beneficios económicos futuros que va a tener la infraestructura al final del horizonte de planificación. Entonces, si se fijan, cuando queremos analizar este problema no es solamente de investigación de operaciones o analytics o machine learning. Ahora, por ejemplo, le estamos incorporando un elemento que viene desde las finanzas. O sea, toda la gente que trabaja en finanzas tiene que hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando tienen que evaluar un proyecto. Necesitamos darle un foco financiero, en este caso, porque estamos analizando los costos, ¿sí? Otros elementos que también hacen que este problema tenga un poco más de sabor es que existen mallas curriculares dentro de las mallas, ¿cierto?, dentro de las carreras. Existen cursos core y cursos no core, requisitos, ¿sí?, que esto hacen que las condiciones de programación de horario no sean como las que yo quiero, porque muchas veces tengo que respetar, ¿no es cierto?, que dos conjuntos de alumnos que toman cursos similares no tengan que programar los cursos en el mismo horario. Las características de los cursos también hacen que este problema sea más complicado, porque la duración puede ser distinta. Hay algunos cursos que son de un bloque, de 2, de 3 o de 4. Adicionalmente existen condiciones de estructuras horarias. O sea, yo no puedo poner todos los cursos como quiero. Hay algunas estructuras que están pensadas en aspectos más docentes. Eso también es parte de las consideraciones. Las disciplinas, también es importante saber desde dónde vienen los cursos, porque muchas veces hay ciertas carreras que son más tecnológicas y por ende tienen más uso de laboratorio. Hay otras, nosotros en la universidad hemos trabajado con facultades como veterinaria, hemos trabajado con facultades como medicina, en donde adicionalmente, es una diferencia notable en medicina, en donde los cursos, nosotros en ingeniería generalmente todos los estudiantes van juntos en el curso, ¿no? O sea, yo tengo un curso de 50 y todos los lunes y los miércoles tengo clase en el mismo horario, en la misma sala. En medicina ese tipo de cosas a veces no ocurre. Yo puedo tener un curso de 200 alumnos que están en una sala para 200 y en la próxima sesión yo los separo en 4 salas de 50 y en la que viene los separo en laboratorios de 10 personas y después vuelven a las salas de 200 y eso hace que el problema de programación de horario y asignación de salas sea mucho más complicado a la hora de resolverlo la práctica. Las salas de clase, los tamaños, las secciones son cuestiones que hay que considerar dentro de este contexto. ¿Cuál es el tamaño más eficiente de una sección? Esa es una pregunta que también hay algunos enfoques que han propuesto modelos matemáticos para determinar sobre la base de la infraestructura cuál es la mejor manera de definir el tamaño de una sección. Otro elemento importante es lo que yo ya tengo construido. Fíjense que hoy en día hay muchas salas quizás que están construidas con una lógica que es distinta después de haber pasado 10 o 15 años respecto a la infraestructura. Eso hace que el tamaño, el layout, la tecnología se hagan elementos importantes. Yo puedo tomar decisiones de infraestructura de remodelación, por ejemplo. Yo podría remodelar una sala para poder adaptarla a los nuevos requerimientos que tenemos, ¿no es cierto?, en el presente. Otras consideraciones que también hacen que este problema se haga interesante es el horizonte de planificación. Claramente nosotros no estamos planificando en el tiempo. Nosotros estábamos haciendo este ejercicio con un horizonte de 10 años, que era lo que nosotros queríamos evaluar. Realizamos, claramente el segundo punto es importante, cómo realizar pronósticos de demanda, cómo estimar la cantidad de estudiantes que se van a inscribir o que van a ingresar cada año. Y particularmente acá, en el tercer punto, nos metimos un poco más con modelos de simulación. Este es un trabajo, como les digo, que mezcla muchas disciplinas en una. O sea, estamos hablando de simulación, estamos hablando de modelos de pronóstico, de machine learning, de investigación de operaciones, aspectos financieros, ¿de acuerdo? Y acá todavía no nos metemos a la parte que también es interesante, que es cómo resuelve el problema. Una cosa es escribir el modelo en papel, ¿no es cierto? Seguramente a los estudiantes que están en la maestría, una cosa, lo saben muy bien, o sea, una cosa es escribir el modelo en papel, formularlo, que es una tarea compleja, pero otra cosa es pescar ese modelo y tratar de resolverlo con una instancia real. Es claro que el tamaño de la instancia afecta los tiempos computacionales, afecta el tipo de software que puedo utilizar. O sea, este tipo de cosas no se resuelve con un solver de Excel, ni tampoco con un laptop, porque la capacidad computacional que nosotros necesitamos muchas veces es bastante mayor. Entonces, dentro de este ámbito, si uno lo pensara,
lo analiza desde la perspectiva de los tomadores de decisiones, uno podría pensar en algunas preguntas interesantes, como preguntarse cuál es el costo para la universidad cuando las disponibilidades horarias de los profesores es reducida. A pesar de que en el papel muchas veces estas disponibilidades horarias son full time. O sea, yo puedo poner un horario cuando quiera, pero nosotros en la práctica no tenemos full time de alguna manera disponibilidad, sino que tenemos algunos bloques y eso hace que la programación de horario sea más compleja y más costosa. ¿Cuánto me cuesta a mí eso? Esa es una de las cosas que queríamos estimar, ¿no? ¿Cómo afecta ser restrictivo en la configuración de los patrones horarios respecto a las salas nuevas? O sea, si yo solamente doy cursos lunes, miércoles, martes y jueves, para cursos de 2 bloques, ¿cuál es el impacto si es que yo doy 1 o 2 o 3 opciones más? ¿De acuerdo? ¿Cómo me pega esto? ¿Tiene un impacto fuerte o no tiene un impacto fuerte dentro de la planificación, dentro, ¿no es cierto?, de la infraestructura? ¿O cuáles son los efectos de las asignaciones de sala? Que esto es otra cosa que también, este es un tema un poquito más delicado, porque hay algunos cursos que requieren, sí o sí, un cierto tipo de sala. O sea, hay cursos que nosotros tenemos en la facultad que son de programación que necesitan salas de laboratorio. ¿De acuerdo? Pero existe una enorme cantidad de cursos que esa asignación, curso-sala, no es tan clara. O sea, nosotros podríamos tener un curso que un profesor dice, mira, yo necesito una sala de herradura, y en la otra sección podría haber el otro profesor que diga que no la necesita. Nosotros hicimos un pequeño estudio respecto de este requerimiento y nos dimos cuenta de ese tipo de cosas. O sea, hay algunos requerimientos que nosotros los podríamos obviar, ¿de acuerdo? Y otros que no. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto o cuál es el impacto que tiene finalmente el ser restrictivo cuando yo hago esta asignación curso-sala? Respecto a la literatura, este tipo de trabajo, como les mencioné, ha sido estudiado desde hace bastante tiempo, el problema de programación y incorporación de modelos matemáticos dentro de las universidades, desde los 80 más o menos que se formuló esta primera estandarización en donde definían de alguna manera los problemas clásicos dentro de la programación de actividades en una universidad. Se hablaba de la programación de cursos, se hablaba de la programación de ayudantías, se hablaba de la programación de exámenes, y de a poco se han ido, de alguna manera, desarrollando otras temáticas, como por ejemplo modelos de proyección. Esta es una cuestión que generalmente la gente que trabaja en los modelos de proyección de gente matriculada viene más desde el área de ciencias de la computación. O sea, toda la gente que trabaja más en Machine Learning está mucho más metido en modelos predictivos que la gente que está más metida en el área de investigación de operaciones. No obstante, hay una línea disciplinaria que ve este problema como un modelo de simulación en el tiempo. Hay trabajos que hablan de modelos de simulación discreta, otros trabajan con modelos de simulación continua, pero también tienen el mismo foco de tratar de estimar y entender cuál va a ser la carga de trabajo que yo voy a tener o la carga de estudiantes que yo voy a tener en el tiempo, ¿sí? Y modelos de composición de plantas, estos son otros modelos que también son interesantes. Esta es una de las cosas que yo estoy trabajando ya, que tiene que ver con que es claro que cuando uno dice, bueno, me quiero planificar, ¿no es cierto?, poniéndose en los zapatos del decano, de los equipos directivos, uno no solamente se planifica con el recurso infraestructura. O sea, es claro que para que una universidad funcione no necesito solo infraestructura. No podría pensar por lo menos en 2 recursos que son fundamentales: la infraestructura y los profesores. Seguramente más de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, después del magíster se va a querer hacer un doctorado, ¿no es cierto? Algunos de ustedes van a querer entrar a empresas, otros van a querer entrar a la academia. Si uno quiere entrar a la academia, y eso lo pueden conversar con sus profesores, ¿no es cierto?, es complicado porque de alguna manera yo tengo que, por lo menos en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, tenemos que tener el grado de doctor, ¿de acuerdo? Y eso es una tremenda apuesta, porque nosotros, al igual que ustedes, mandamos estudiantes, nuestros buenos estudiantes se van a hacer un doctorado, pero es una apuesta, ¿sí? Es una apuesta en el sentido de que después de 4 años, como mínimo, ¿no es cierto?, el estudiante tiene que volver. Y eso muchas veces no ocurre o existe una tremenda incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿cómo incorporo dentro de este análisis elementos que tienen que ver más con el recurso humano? ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque, claro, cuando uno tiene una carrera en donde uno necesita especialistas, esto nosotros lo hemos visto en el mercado, ¿no? Es mucho más sencillo quizás conseguirse a alguien que pueda hacer un curso de programación que un curso de marketing, un curso de operaciones, un curso de finanzas, pensando en un requerimiento de que tiene que ser doctor. Por ende, en la planificación de recursos, uno también podría pensar, acá en este trabajo no lo muestro, pero ya lo estamos incorporando, cómo planificar el tema del crecimiento del claustro académico. Eso sí, el crecimiento del claustro académico desde la perspectiva del pregrado y de la docencia, que no es lo mismo
¿no es cierto?, que la investigación. Porque podría ocurrir de que quizás una unidad académica quiera potenciar un área particular que no está tan relacionada quizás con su quehacer docente, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, los trabajos que se han mostrado en la literatura apuntan a resolver algunos problemitas que tienen que ver con programación de corto y largo plazo, pero lo que no se había presentado era un enfoque que fuera un poquito más aunador, ¿no es cierto?, que de alguna manera incorpore dentro de un solo enfoque varios elementos que se han tratado de manera separada. Entonces, el foco de la investigación es desarrollar un enfoque analítico que permita resolver este problema de planificación en el largo plazo, particularmente centrado en la infraestructura. O sea, en este trabajo nosotros sacamos el recurso humano como parte esencial del análisis. ¿Sí? Es una simplificación. El enfoque, imagínense que tiene como tres grandes etapas, ¿no es cierto?, en donde resolvemos tres problemas distintos. El primer problema tiene que ver con el uso de un modelo predictivo para pronosticar, ¿no es cierto?, cómo es el crecimiento en el tiempo de las distintas carreras. Es una cuestión que, de alguna forma, se ha ido desarrollando, nosotros la hemos ido mejorando, estamos ahora incorporando algunos modelos más sofisticados para mejorar nuestros niveles de pronóstico. Luego de esto viene una etapa en donde yo pronostico de alguna forma cuál es la carga de cursos que yo voy a tener en el tiempo. ¿Esto qué significa? El número de secciones y tamaños de las secciones en el tiempo, porque una cosa es saber cuántos estudiantes van a entrar a la universidad cada año, y otra cosa es entender en el tiempo cómo los estudiantes que ingresan y los que ya están dentro se mueven dentro de las mallas curriculares, ¿no es cierto?, considerando las reprobaciones y una pila de elementos que son parte, ¿no es cierto?, de las mismas universidades, ¿sí? Y después con esta información, o sea, ya conociendo y planificando y pronosticando el futuro, ¿no es cierto?, en términos de input de información, este enfoque ocupa un modelo de programación entera, ¿de acuerdo?, que busca, como ustedes lo han visto en los cursos, ¿no es cierto?, seguramente del máster, buscamos encontrar una solución óptima al problema, ¿cierto? Existen muchas soluciones factibles y la pregunta es cómo encuentro la mejor, y ahí es donde, yo creo que es donde entra la parte más ingenieril de este trabajo, ¿cierto? Porque, como les mencioné, una cosa es tener un modelo de programación matemática escrito en papel, y otra cosa muy distinta es llegar a una solución, y otra cosa muy distinta es tomar esa solución e implementarla en el mundo real. Yo creo que esa es una de las cosas que de alguna manera nosotros en la misma facultad estamos impulsando en esta línea. Nosotros como Facultad de Economía y Negocios somos mucho más prácticos quizás en el sentido, ¿no es cierto?, de que los problemas nacen desde las organizaciones y desde las empresas. Algunos elementos, acá no me voy a meter tanto en la estructura de los modelos, ¿de acuerdo?, pero estas son algunas cosas que fueron consideradas para pronosticar el número de estudiantes dentro del primer año, desde cuestiones, ¿no es cierto?, series históricas, que es lo clásico, ¿no es cierto?, las vacantes, los estudiantes que se matricularon, metimos algunos elementos respecto, ¿no es cierto?, al tamaño del mercado, el número de universidades, la gente que viene de los colegios, información de los colegios, información de los postulantes también. Metimos todo eso dentro de un solo modelo predictivo que tenía como foco, ¿no es cierto?, predecir cuál es la cantidad de estudiantes que van a ingresar, ¿no es cierto?, a primer año cada año. De acuerdo, nosotros tenemos un ingreso anual y eso hace que el problema de alguna manera lo podamos ver desde una perspectiva anual. El modelo que nosotros inicialmente ocupamos fue un modelo de regresión, ¿de acuerdo? Es un modelo econométrico. Ahora estamos probando, ¿no es cierto?, otros modelos que vienen de áreas de ciencias de la computación. Estamos ocupando cuestiones como redes neuronales, estamos probando supervector machine, estamos probando random forest también para poder calcular pronósticos. Y la idea en esta línea es tratar de desarrollar toda el área de modelos predictivos, ¿de acuerdo? Acá hay que tener ojo, porque una cosa es una manera cuando uno dice, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que quizás es de más largo aliento, y otra cosa bien distinta es cuando uno trabaja en un proyecto de investigación y desarrollo en donde a pesar de que uno investiga, uno igual tiene encima un plazo, ¿de acuerdo? Y eso hace que los problemas se hagan también un poquito más complejos, porque uno podría estar probando el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3, pero muchas veces cuando tú tienes un plazo que cumplir, ¿no es cierto?, pensando en la aplicación de un proyecto, yo no puedo probar todo y tengo que ajustar los tiempos, ¿no es cierto?, a que tengo que entregar el proyecto en un tiempo finito, tengo que dar una respuesta para poder tomar decisiones, ¿sí? Después de esto, cuando ya tengo el cálculo, ¿no es cierto?, del número de estudiantes, lo que nosotros hacemos después es meter estos números, ¿no es cierto?, dentro de un modelo de simulación.
Este modelo de simulación, de alguna manera, es bastante simple en el sentido que simula flujos de estudiantes. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo una simulación más micro, en el sentido de que estamos simulando estudiante, por llamarlo de alguna manera, en donde el objeto de estudio es un estudiante con características, ¿no es cierto? Es como una simulación discreta, y la idea de esto es tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo el estudiante se mueve dentro de las mallas curriculares y tratar de estimar cuál es el número de estudiantes que yo voy a tener en cada uno de los cursos, considerando ya elementos que son más micro, ¿cierto?, como las reprobaciones, por ejemplo, ¿sí? O los ingresos que tienen los estudiantes que vienen muchas veces no por el ingreso que se. Entonces, de alguna forma, en esta parte de la investigación, lo que nosotros queremos desarrollar es incorporar, ¿no es cierto?, elementos de la simulación, ¿no es cierto?, elementos de simulación dentro del problema, para poder generar una estimación más cercana en términos del número de estudiantes que voy a tener por cada curso y cuántos cursos voy a tener que programar en el tiempo. Lo que nosotros hicimos acá fue modelar este sistema, ¿no es cierto?, como una red, lo clásico que uno ve dentro de un curso de flujo en redes, ¿no es cierto? Las mallas para nosotros eran redes y existían flujos de estudiantes, ¿no es cierto?, que se van desde una cajita a otra cuando pasan de un curso a otro. Si el estudiante no aprueba el curso es como un reciclo, ¿cierto? Y ese tipo de cuestiones nosotros las incorporamos para poder generar una estimación más cercana de cuál va a ser el número de estudiantes que tengo que programar y cuáles van a ser el número de secciones. Respecto ya a la formulación del modelo, o sea, cuando ya tengo el número de estudiantes estimado en el tiempo, cuando ya simulo cómo se van a comportar estos estudiantes dentro de las mallas curriculares a nivel más micro, ya estamos en condiciones de poder resolver un modelo de programación entera. Este modelo, si se fijan, tiene como función objetivo minimizar el valor presente neto de los costos. Nosotros estamos haciendo una evaluación económica, una evaluación de proyecto, por llamarlo de alguna manera, y la idea de esto es tratar, ¿no es cierto?, de generar una política de crecimiento respecto a distintas decisiones que para nosotros son importantes de tomar. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones respecto a salas de clases nuevas, ¿cierto? O sea, yo podría eventualmente construir un edificio, construir una sala de clase nueva. Esta sala de clase podría tener distintos tipos, ¿cierto?, distintas formas, laboratorios, salas de herradura, salas planas. También incorporamos dentro de este análisis el tema de las salas de clase arrendadas. Este es un tema que a pesar que uno dice, bueno, si yo me estoy planificando, ¿por qué tengo que arrendar? Nosotros nos pusimos algunas condiciones para poder simular el hecho de tener un poquito de capacidad extra que yo puedo arrendar a un precio quizás un poco menor en el corto plazo respecto de construir la sala. ¿De acuerdo? Salas remodeladas también, eso es importante porque recuerden que nosotros partimos con una infraestructura que en algunas ocasiones tenía una lógica distinta a la satisfacción de los recursos de pregrado, eso también lo queríamos incorporar, y también queríamos saber cuándo construir el edificio. ¿De acuerdo? O sea, dentro del horizonte de planificación, ¿cuándo tengo que construir un edificio? Es claro que cuando construyo un edificio yo lo puedo construir por etapas. ¿De acuerdo? Y este es un análisis que lo estamos haciendo ahora. ¿Qué nos conviene? ¿Tener un edificio construido en el tiempo o derechamente construir todo al comienzo? ¿De acuerdo? Y, ¿no es cierto?, uno tiene pros y contras. Si yo construyo todo al comienzo, voy a partir con una tremenda capacidad ociosa, voy a poder ser mucho más ágil quizá, para responder a requerimientos inesperados, pero voy a tener un costo mayor, ¿no es cierto?, porque la inversión va a ser mayor. ¿De acuerdo? Y esa es una cuestión que hoy en día también estamos tratando de analizar. Ahora, si nos metemos un poquito más a cuestiones más técnicas, las variables de decisión que nosotros ocupamos en este modelo están basadas en patrones. ¿De acuerdo? Como el problema de optimización es gigante, ¿cierto?, es bastante grande, traté de formular este modelo sobre la base de patrones para, de alguna manera, en un futuro cercano, tratar de, ¿no es cierto?, construir un modelo de branch and price. Entonces, tratar de plantear un enfoque de solución basado en esta forma, ¿no es cierto?, de resolver problemas de programación entero de gran tamaño. Y la idea es que las dos variables principales que nosotros utilizamos, si se fijan, es el número de secciones del curso C que yo programo según un patrón horario B. El patrón horario es una combinación de módulos. O sea, por ejemplo, lunes, miércoles en el bloque 1. Eso es un patrón, ¿de acuerdo? Y la variable Z es una variable binaria que me dice que si el curso C está programado según el patrón B, utilizando un patrón de salas. Este tema es bien especial porque, de alguna forma, imagínense que ustedes tienen 10 secciones.
¿de acuerdo? 10 secciones que programar. Esas 10 secciones, si tienen un tamaño, supongamos que son de 40 alumnos, yo las podría programar en varios tipos de salas. O sea, yo podría programarlas quizás en una sala mediana, que es de 50, en una sala grande, que es de 60, o en una sala muy grande, que es de 100. Podría. Claramente, programar un curso de 40 en una sala de 100 es ser un poco ineficiente, porque no hay muchos asientos vacíos. Pero el número de combinaciones que existe es gigantesco. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo un curso pequeño y tengo muchas salas de clase, con las cuales yo puedo de alguna manera programar. Por ese motivo nosotros definimos un perfil, o mejor dicho, un patrón de sala. ¿De acuerdo? Y un patrón de sala es una combinatoria de salas que en su conjunto satisfacen las condiciones operativas del curso, en términos de capacidad, en términos de requerimientos tecnológicos, en términos de requerimientos docentes. ¿Sí? Las restricciones, si se fijan, nosotros buscamos satisfacer la demanda, o sea, nosotros no estamos planificando para satisfacer el crecimiento que nosotros estimamos, considerando claramente que este pronóstico puede tener errores. Recuerden que estamos generando un modelo de pronóstico en el tiempo. Condiciones de sala, condiciones de horario. Fíjense que las condiciones de horario y mallas curriculares son condiciones de corto plazo. Son cosas que yo resuelvo en el corto plazo, pero que nosotros las queremos incorporar dentro de la planificación de largo plazo, porque es claro, yo no puedo generar una programación o una construcción de un edificio olvidándome que las salas yo las utilizo para cursos que no pueden topar. ¿Sí? Por ende, las restricciones de horario hacen que muchas veces tenga que aumentar la infraestructura. ¿Sí? El modelo de optimización, no voy a entrar tanto en el detalle, pero de alguna forma lo que busca es minimizar una función de costo. Lo que está arriba es, bueno, el valor presente de los costos con las distintas decisiones. El primer término habla de las, ¿no es cierto?, de las variables, de las salas nuevas. El segundo término habla de las salas que yo remodelo, etc. Están todas las componentes del problema de optimización, de acuerdo a salas nuevas, aperturas, etc. Con respecto a las restricciones, la primera apunta a una satisfacción de demanda, la segunda apunta un poco a tener una bandera para poder definir con la variable n, yo de alguna manera genero los topes horarios, defino las mallas con esa variable. Después de eso lo que nosotros desarrollamos fueron restricciones que evitan los topes horarios, también fueron incorporadas dentro de este contexto. Estas ecuaciones que están al final son ecuaciones de conservación de flujo. Recuerden que yo en el tiempo puedo remodelar, construir y puedo hacer algunos enjuagues para poder, sobre la base de la infraestructura ya existente, construir, ¿no es cierto?, una remodelación. ¿Sí? Este modelo de alguna manera busca responder a varias preguntas interesantes. ¿Qué construir? ¿Cuándo construir? ¿Qué tipo de salas construir y remodelar? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las salas que tengo que arrendar en el tiempo? ¿Sí? El caso que nosotros resolvimos, y con esto voy a meterme un poquito más al caso de la FEM, fue, bueno, estas son las características del problema. Tenemos cuatro carreras, ¿de acuerdo? Existen una malla curricular que tiene entre 40 y 55 cursos, ¿no es cierto? El crecimiento de la matrícula ha sido bastante sostenido. Les comenté al inicio que hay muchos estudiantes que postulan a la facultad y tenemos pocos cupos. La tasa de descuento utilizada fue el 6.86%. Esta parte le pedí que la calculara a un colega de finanzas, ¿de acuerdo? Acá yo no me metí mucho, porque costaba un poco hacerlo en el mercado chileno, dado que las universidades no se transan en bolsa. ¿Sí? Esto es más o menos el crecimiento que tuvimos hasta el 2012. Si se fijan, este crecimiento se ha ido manteniendo en el tiempo. Respecto de las vacantes, y esto es una cuestión que seguramente también pasa en la Universidad Católica, que uno ofrece vacantes, pero finalmente siempre se matriculan un poquito más, ¿de acuerdo? No es exactamente lo que entra en el número de estudiantes que yo pongo como vacante, ¿sí? Hay algunos ingresos especiales. Esto que está acá muestra un poco cuáles son los patrones horarios que utilizamos, o sea, con patrones 1, 2 y 3, significa con una sesión, con 2 sesiones o con 3 sesiones. El grueso de nuestros cursos son de 1 y de 2 sesiones, hay poquitos cursos que son de 3, y lo que está acá tiene que ver un poquito con el layout de las salas de clases actuales. MLBL viene de Medium, Large y Very Large, y las otras, la columna 1 representan las salas planas, las salas herraduras, que le llamamos nosotros, que son estas que tienen forma de auditorio, y los laboratorios computacionales. Esto es lo que yo tengo inicialmente dentro del contexto de la infraestructura, y esto de alguna forma son los requerimientos del tipo de sala utilizada. ¿De acuerdo?
126 cursos ocupan estas salas de herradura, 10 ocupan laboratorio y 53 ocupan de alguna manera estas salas planas. Las salas de herradura y las salas planas nos dimos cuenta que existe una enorme cantidad de cursos que podrían ocupar una u otra, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión que también nosotros la analizamos. Hicimos un pequeño estudio de las disponibilidades de los profesores. Es una cuestión que, claro, este tipo de proyecto igual puede pisar un poco los callos de algunos, ¿no? Porque en el sentido de que acá lo que estamos viendo es, oye, los profesores full time, ¿cuáles son las disponibilidades que dan? ¿De acuerdo? Y más o menos nosotros encontramos esto. O sea, los profesores fuertemente dan sus cursos, ¿no es cierto?, los horarios que le llamamos premium, ¿no es cierto?, a las 10, entre las 10 y las 12, ¿no es cierto?, y después de almuerzo. Esos son como los horarios en donde el 70% de los profesores full time dan su disponibilidad. Entonces, pónganse en el caso extremo, en donde todos los profesores de la facultad, ¿no es cierto?, de ingeniería, dan el mismo horario, dan solamente un bloque. Yo puedo hacer clases los lunes y los miércoles en el primer bloque. Seguramente tendríamos que tener 200 salas, ¿no es cierto?, y tendríamos todas las salas desocupadas los demás bloques. Entonces, es claro que cuando uno está administrando, ¿no es cierto?, desde el decanato o desde la dirección de la escuela, hay que buscar otros elementos para poder bajar, ¿no es cierto?, la demanda, incentivar quizás al uso de otros patrones horarios, y esa es una cuestión que estamos tratando de impulsar hoy en día también dentro del contexto de la facultad, ¿sí?, de la facultad de la FEM. Los indicadores de desempeño, acá de alguna manera ocupamos dos. En la literatura se han ocupado otros, me acuerdo que eso es una cuestión que la estamos incorporando, que apuntan un poquito al tema de la calidad. Nosotros el tema de la calidad lo estamos exigiendo de alguna manera como al 100%. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo pongo la calidad asociada al número de topes horarios, por ejemplo, yo tendría que dejar con una variable de holgura en el modelo de optimización la que contabilice cuando ocurre un tope horario. Nosotros en este enfoque no estamos permitiendo topes horarios, ¿de acuerdo? O sea, el tema de la calidad, para nosotros estamos apuntando a darlo al 100%. Esa es una variable que ahora queremos estudiar también, ¿de acuerdo? Porque es claro, si yo me pongo estricto y digo, no quiero que tope ningún curso que va a dictar un alumno en un semestre particular, eso hace que el costo de la infraestructura aumente, ¿sí? Aumenta. Y lo que estamos viendo ahora, que no es parte de este trabajo, es ver cuál es el impacto que tiene un tope horario. ¿De acuerdo? Si yo relajo un poquito, digo, ¿sabes qué? Igual voy a tener topes horarios, voy a permitir algunos topes horarios, pero reducidos, queremos ver cuál es el impacto económico, ¿sí? Elegimos algunos escenarios. Fíjense que el escenario SP1 es cómo actúa hoy la FEM con todas las reglas de operaciones actuales, ¿de acuerdo? No cambiamos nada, las mismas disponibilidades horarias, las mismas asignaciones de cursos, los mismos tipos de patrones horarios. Y después sensibilizamos algunas cosas, por ejemplo en SP2 dejamos la forma de actuar de la FEM, pero los cursos pueden ser asignados a cualquier tipo de sala, a excepción de los laboratorios. O sea, liberamos la restricción de salas. En el escenario 3, liberamos la restricción de las disponibilidades horarias. ¿De acuerdo? Nosotros hicimos un estudio en donde vemos cuáles son las disponibilidades que dan los profesores. En el escenario 3, nosotros dijimos no. Los profesores full time tienen más disponibilidad, definimos, ¿no es cierto?, unos rangos. Los profesores part-time los vamos a dejar en los horarios que siempre les piden. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos profesores part-time que generalmente buscan los horarios de muy en la mañana, a la hora de almuerzo o al final del día. Es completamente natural pensando en que ellos tienen que, ¿no es cierto?, adaptar su jornada docente con su jornada profesional, ¿no es cierto?, y eso hace que esta cuestión calce. El SP4, de alguna manera, incorpora meter más patrones horarios. ¿De acuerdo? O sea, si yo meto más patrones horarios, yo permito no solamente lunes, miércoles, martes, jueves, quizás yo podría permitir un lunes, jueves o un martes, viernes dentro de la programación. Eso evalúa el escenario 4. Y el escenario 5, este escenario de alguna manera mezcla todo pensando en full capacidad. O sea, incorpora de que los cursos tienen mayor libertad, incorpora que los cursos se pueden dictar en más bloques horarios, e incorpora que existe una mayor disponibilidad de los profesores. Esto es más o menos lo que nosotros, bueno, es el pronóstico de la demanda del primer año, hecho con el modelo que mostré al comienzo, ¿no es cierto?, para que vean cómo esto se comporta. Eso nos generó con el modelo de simulación del orden, ¿no es cierto?, de 8.000 actividades o eventos a programar, cátedras de ayudantía. Esto también es parte del trabajo.
Y aquí me estoy metiendo un poquito más a las características de los problemas, o sea, para que vean más o menos cuáles son los tamaños de las instancias, ¿no es cierto? De alguna manera, el problema más grande tiene casi 1.000.000 de variables discretas y cerca de 160.000 restricciones. Lo que está en la última fila, si se fijan, es el gap, y esto es lo que nosotros hoy en día queremos resolver, ¿cierto? Porque recuerden que una cosa es resolver el problema práctico, ¿cierto? Que es darle una respuesta al decano, ¿cierto? De cómo debiéramos crecer, y otra cosa es el trabajo de investigación. Nosotros, hay una beta aquí que queremos explorar, que es cómo sacar, ¿no es cierto?, el tema de los gaps, ¿cierto? Tratar de hacer el gap más chico, ¿sí? Nosotros acá ocupamos un tiempo máximo de resolución que era del orden de 4 días. Eso es lo que nos ocupamos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, estábamos hablando de 96 horas, eso era el tiempo máximo en donde le dimos al computador para poder resolver el problema. En algunos momentos no pudimos bajar, o sea, en ninguno de los casos pudimos probar optimalidad, o sea, llegar a un gap cero, y esa es una de las líneas de investigación futuras que estamos proponiendo, que es cómo incorporar algún tipo de algoritmo ¿no es cierto?, tipo branch and price, que nos permita de alguna forma resolver el problema de optimización de manera más rápida, de manera más eficiente. Fíjense, esto es interesante, estas son las variables de costo. Si se dan cuenta, el escenario 5, el que está marcado con rojo, es el escenario que genera un menor costo porque existe una mayor flexibilidad. Si uno analiza los demás escenarios, el que tiene el mayor impacto en este trabajo, por lo menos lo que nos dio a nosotros, fue el efecto que tienen las disponibilidades de los profesores. O sea, si lo queremos, esto de alguna forma como que podría atentar en contra de mi rubro, ¿no? O sea, en este momento el principal costo lo estamos generando nosotros al dar pocas disponibilidades horarias. El segundo es algo que yo lo puedo manejar de manera más simple, que es la programación de horarios, ¿sí? El SP4, imagínense que es esta posibilidad de que yo les doy, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de combinaciones posibles. Entonces, si se fijan, pensando ahora desde la perspectiva del decano, del administrador, es claro que existen algunos factores que son más difíciles de llevar que otros, ¿sí? O sea, seguramente es mucho más fácil incorporar más patrones horarios, hablar con la gente de Secretaría de Estudio y darle más opciones, que quizás exigirles, ¿no es cierto?, a los profesores que den más disponibilidad horaria. Yo estoy pensando en la práctica, ¿de acuerdo? Otra cosa es el papel, yo estoy pensando acá en la práctica, ¿sí? Entonces, con este tipo de trabajo, tú le puedes dar algunas indicaciones a los administradores hacia dónde yo tengo que focalizar mis recursos y mis esfuerzos para poder, de alguna manera, manejar el tema de la infraestructura. Lo que está acá tiene que ver con la utilización, que también es otra cuestión que queríamos ir evaluando claramente a medida que el tiempo pasa, ¿no es cierto?, la utilización empieza a crecer. Fíjense que hay algunos quiebres, porque en algunos momentos del año, 2023, generalmente el modelo hace la segunda pata de crecimiento. Este modelo incorpora un elemento que dice, construye un edificio no. ¿Y este edificio de qué tamaño? Entonces, de alguna manera, esto es claro, a medida que construyo algo, lo empiezo a llenar, llegué al colapso y vuelvo a construir, ¿de acuerdo? Y eso se muestra un poquito con la función de utilidad, ¿sí? El número de salas de clase nueva, el número de salas de clases totales, fíjense que existe una diferencia bastante fuerte. Estamos hablando de que si yo sigo operando con la misma estructura, con la misma forma de operar que estamos utilizando hoy, nosotros en 10 años más necesitamos 68 salas. ¿Sí? Nosotros hoy en día tenemos del orden de 40. ¿Sí? Cuando hicimos este ejercicio, 45 por ahí. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos más flexibilidad, bajamos sustancialmente el número de salas. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de por lo menos 15 salas. ¿Sí? Menos que yo necesito a la hora de construir. Otra cuestión que también analizamos fue el antes y el después. Fíjense que lo que está ahí es de alguna forma cómo el 2007 fue un año en donde terminamos una parte importante de las construcciones, por eso elegimos el 2017, hicimos como un corte, y esa es la distribución con respecto a los laboratorios que nosotros necesitamos, porcentualmente del total, las salas que son de tipo plana y las salas que son herraduras. ¿De acuerdo? Existieron algunos cambios, o sea, nosotros tenemos algunos cursos que están requiriendo más laboratorios, o sea, estamos metiendo algunas temáticas que requieren más de laboratorios computacionales, por ende, lo que muestra es todo que de alguna forma tenemos que aumentar el número de laboratorios, ¿sí? Tenemos que hacerlos crecer. Esto tiene que ver con los tamaños. Este es un tema que también es importante, ¿no? ¿Construyo salas grandes o construyo salas chicas? ¿De acuerdo? La diferencia entre el inicio y el final también es notable. O sea, si se fijan,
nosotros necesitamos salas más grandes. ¿Sí? Las salas grandes son las que tenemos poco, disculpen, las salas medianas eran las que teníamos pocas. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener más salas medianas, más que las grandes o más que las muy grandes, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de cursos de la segunda, más o menos, es como de la mitad de las carreras, de todas las carreras de la facultad, que ya no tenemos cursos masivos, tenemos cursos que son pequeños, cursos que la misma característica del curso hace que sean cursos más chicos, ¿sí? Bien, y con esto voy a comenzar a cerrar, que son algunas conclusiones, cuestiones que tienen que ver con que el crecimiento, ¿no es cierto?, claramente tiene múltiples consecuencias en la planificación, o sea, las decisiones que yo tomo a la hora de construir infraestructura claramente me afectan tanto la agilidad, tanto el costo, tanto la calidad del servicio. Los esquemas restrictivos aumentan de manera significativa los costos de la universidad. Dentro de ese ámbito, nosotros identificamos que la condición de la disponibilidad de profesores era mucho más fuerte que las demás, y la segunda en importancia era esta de darle mayor opción, ¿no es cierto?, a los distintos patrones horarios. Ahora, el cambio fue asociado, bueno, acá también lo menciono con respecto a cuáles son las cosas que tienen mayor impacto. Para nosotros lo que tuvo mayor impacto es aumentar la disponibilidad de profesores. Lo segundo fue liberar, ¿no es cierto?, la forma en que se estructuran los patrones, y al final flexibilizar el tema de las salas. Si uno lo ve, y esto lo mencioné hace un ratito, desde la perspectiva de la dirección, del decanato, ¿no es cierto?, claramente el impacto, hay algunas cosas que son más costosas. ¿Sí? Políticamente hablando, por ejemplo, seguro que es más costoso mover a los profesores. ¿De acuerdo? Pero quizás no es tan costoso aumentar la forma o la estructura de los patrones horarios. ¿Sí? Y estas son algunas cuestiones que estamos estudiando, o sea, tratar de bajar un poco los gaps, ¿no es cierto?, bajar los tiempos computacionales, desarrollar un algoritmo particular, ¿no es cierto?, de Branch and Price, pensado en el problema de optimización que nosotros tenemos, mejorar los modelos de pronósticos. Acá estamos metiéndole elementos más de Machine Learning, partimos con elementos más econométricos, ¿de acuerdo?, ahora estamos metiendo cuestiones más sofisticadas. Vamos a incorporar algunos elementos financieros, por ejemplo, ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, del valor presente de los costos, pero uno podría pensar en el valor presente neto, ¿cierto? O sea, generar una función de utilidad, incorporar un ingreso dentro del problema, ¿de acuerdo? Eso también hace que el problema se haga desde una perspectiva económica. Recuerden que acá no estoy metiendo la parte de servicios, ¿cierto?, ni la parte social. Desde una perspectiva más económica, ¿cuál es la mejor manera de plantear la infraestructura? Y esta es una cuestión que claramente es importante, que es la planificación del claustro. O sea, cómo nosotros podemos también, además de planificar la infraestructura, planificar el crecimiento de la planta de profesores, asumiendo de que quizás construir una sala, ¿no es cierto?, tenga un costo económico alto, y quizás formar un profe, el costo quizás sea menor, pero la incertidumbre es mayor de encontrar un profesor, ¿no es cierto?, que nosotros requerimos, sobre todo para los cursos de especialización. Un doctor en marketing, un doctor en operaciones, un doctor en finanzas. Para poder llegar a eso, hoy en día nos tenemos que planificar con mayor tiempo. ¿Sí? Bien, y con eso doy por finalizada la presentación. Les doy las gracias por haber asistido, y estoy abierto a consultas o comentarios que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Excelente presentación y muy interesante el tema y cómo lo has abordado y todas las cosas. Y tenemos tiempo para preguntas. Ahí pueden activar sus micrófonos. Jaime. Sí, te escucho. Sí, muy interesante la presentación. Tenía una pregunta más bien general respecto más como al contexto, ustedes como equipo, universidad, tema administrativo, en el sentido que típicamente estas decisiones han estado a cargo como de áreas administrativas de las universidades, ¿ah? Entonces, ¿cómo logras finalmente que un equipo académico, ¿verdad?, entre en un terreno a veces, o sea, desde el punto de vista capaz que del personal administrativo, despierta algo de celos esto, porque reemplaza, ¿ah?, o al menos así lo pueden ver, como que reemplaza cosas que ellos son los que están haciendo? Sí. Fíjate que nosotros, bueno, las decisiones de crecimiento y de infraestructura generalmente las tomamos nosotros como equipo directivo. O sea,
en el caso de la facultad tiene que ver con el consejo de facultad y el consejo directivo de decanos y directores. Nosotros generalmente definimos las políticas de crecimiento. Ahora, es cierto que generalmente estas cosas muchas veces las hacen personal más administrativo, pero cuando ellos hacen este tipo de análisis lo hacen de manera bastante, por llamarlo de alguna manera, bastante artesanal. Es decir, dicen, oye, el crecimiento van a ser 1000 estudiantes, listo, yo construyo 10 salas de 100 y tengo resuelto el problema. Hacen unas reglas de 3 bien simples, ¿no? Para poder determinar el número de salas de clase. Esto nosotros lo vimos también, estuvimos trabajando en un proyecto similar con la USACH, en donde el problema que resolvimos con ellos fue un poco distinto, fue como responder a la pregunta, ¿cuál es el máximo crecimiento que yo puedo tener con la infraestructura que existe? Ellos no estaban pensando en planificar ni crecer, ellos tenían infraestructura ociosa, y lo que ellos querían ver era cuáles son las carreras que tienen que crecer para ocupar esta infraestructura. Entonces, es claro que de alguna forma este tipo de enfoque choca muchas veces con las formas, ¿no es cierto?, tradicionales de operación, pero nosotros acá hemos mostrado los resultados ya desde una perspectiva mucho más analítica y mucho más numérica. O sea, acá nosotros calculamos un costo que te permite más o menos evidenciar qué decisiones son buenas y qué decisiones son malas, pensando un poco en este escenario un poco incierto respecto al crecimiento. Súper, sí, gracias. Jaime, yo tengo una pregunta, porque un poco tú proyectaste el agregado de alumnos y el crecimiento que van a tener, Sí. pero ahí tú tienes un problema que los alumnos también van progresando a través de su carrera, y uno de los problemas que tienen los alumnos son los topes de horarios que te alegan, estas cosas. Sí. ¿Eso el modelo lo está tomando Sí, o no? sí, lo está tomando, nosotros de alguna manera incorporamos, a pesar de que estamos resolviendo un problema de largo plazo más estratégico, incorporamos algunas condiciones operativas dentro del modelo, como por ejemplo los topes. Nosotros, por ejemplo, en este caso estamos calculando el costo considerando que no existan topes. Lo pusimos como una restricción dura. Ahora lo que estamos haciendo es evaluar cuánto nos cuesta esa restricción dura al final. O sea, ahora estamos flexibilizando el número de topes, estamos permitiendo algunos, para ver si es que eso nos pega los costos. ¿Y esos topes cómo los determinas ahí? Porque a los alumnos, uno de los problemas es que, claro, si todos los alumnos fueran a la par la malla sería súper bueno, pero hay algunos que reprueban, que se atrasan, sí, etcétera. Mira, nosotros, bueno, hay dos cosas que hicimos. Una fue, de alguna manera, esta simulación está considerando hoy el alumno como el objeto de estudio. ¿De acuerdo? O sea, al alumno yo lo caracterizo de alguna manera con sus reprobaciones y con su comportamiento, por un lado. Y por otro lado, las restricciones de tope están consideradas de dos formas. Tenemos tres tipos de tope. El tope asociado a la malla curricular, el tope asociado a los cursos que tienen alta reprobación entre semestres consecutivos. O sea, tratamos de que en la práctica, si yo tengo un curso que reprueban muchos estudiantes, se incorporó como un segundo tipo de tope, el que ese curso no tope con el curso que viene después, con el semestre siguiente, y algunos topes que son, que le llamamos nosotros manuales, por llamarlo de alguna manera, que son cursos que históricamente los estudiantes toman en conjunto, pero que no están como parte de ninguna malla. O sea, hay cursos que, de alguna manera, históricamente siempre se toman juntos en las carreras, pero que no están incorporados en las mallas, y eso lo hicimos también como parte del tema de los topes. Ocupamos tres tipos de topes. Súper, excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Jaime. Sí. Hola, te habla Jonathan. Tengo una consulta respecto a cómo se maneja el tema de la deserción. Es cierto, la deserción se supone que relajaría el modelo porque asumo yo que como que habría más capacidad de sala si los alumnos se van. ¿Y cómo eso respecto a universidades privadas donde, según estudios, la deserción es un poco más alta que en la Chile? Sí. Fíjate que en el modelo de simulación, que es la segunda etapa de este enfoque, nosotros incorporamos la deserción. O sea, como nosotros modelamos una red, en algunos de los nodos está como la fuga de alumnos. Y esa fuga nosotros la incorporamos con datos históricos. La fuga, sin embargo, en la FEN es bastante chica. Es bastante chica. Si yo tuviera que esto estandarizarlo, seguramente a otra universidad,
seguramente cambiaría un poquito el tema de la infraestructura, porque seguramente voy a tener distintos patrones de fuga, pero sí está incorporado en el módulo de simulación. Ahí es donde incorporamos la fuga, porque hay un porcentaje de estudiantes que se fuga en el semestre 1, en el 2, en el 3. Nosotros tenemos fuga hasta como el cuarto semestre. Después del cuarto semestre, el segundo año, ya la cuestión tiende a ser cero. Gracias. Súper. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ahí algo pasados en el tiempo, así que quiero ahora hacer un aplauso a Jaime, virtual ahí, digital, por el excelente trabajo y todo. Felicitaciones, un gran trabajo y invitarlos nuevamente. La próxima semana ahora tenemos un coloquio del ICHIO, así que los invito a todos en este mismo horario. Así que muchas gracias de nuevo, Jaime, por la excelente presentación y trabajo. Te felicitamos todos y gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Gusto verte. Gracias. Gracias, que Nos vemos estén muy pronto. bien. Chao. Chao, Alejandro. Adiós a todos. Adiós a todos.